Bueno, para esta versión de la práctica de rodamientos, el análisis que se va a hacer es de una bomba de pistones axiales. Bueno, como datos de funcionamiento tenemos la presión, en este caso de la bomba, tenemos la velocidad máxima, la velocidad de operación, el diámetro del pistón, el círculo de paso del pistón, el ángulo de inclinación que pudiera tener el plato, el número de pistones, que en este caso es 7, es un número impar. Vamos a tener la distancia entre la carga y el eje de rotación, una excentricidad de 19.3 milímetros, y el diámetro de la flecha donde está montado el rodamiento rígido de bolas. Ese rodamiento rígido de bolas va a ser el del lado izquierdo que ustedes ven en el corte de la flecha que se muestra posteriormente. Ustedes tienen ahí un espacio en blanco que van a tener que dibujar el rodamiento que ustedes elijan, ya según el procedimiento que hagan. Bueno, para hacer la elección de esos rodamientos adecuados, pues recuerden que depende de las cargas que esté soportando o que vaya a tratar de transmitir o de deformar a la flecha. En este caso, por el funcionamiento que va a ser de una bomba de pistones, bueno, vamos a ver un video para que ustedes vean el comportamiento de esta bomba y a partir de eso vemos qué fuerzas se pueden generar. Bueno, en una bomba de pistones axiales pudiéramos tener este ejemplo en el cual, para hacer la variación de zonas de alta y baja presión, ustedes se fijan cuando van entrando y saliendo los pistones por la inclinación que tiene el plato. Entonces esto nos va a generar esas zonas de baja y de alta presión que ustedes pueden ver ahí en azul y en rojo, cómo van intercambiándose la posición de los pistones. Nosotros podemos hacer variación de esta presión, en este caso por medio de este pequeño pistón que va ajustando la inclinación. Podemos tener el caso en el que nosotros movemos el plato, con eso podemos estar cambiando qué tanto pueden entrar o salir los pistones y por lo tanto generar esa zona o ese volumen más grande o más pequeño, y eso al final generará que la presión aumente o disminuya. Entonces aquí cuando tenemos esta variación de presiones, pues nosotros podemos ver que ahí el número de pistones en este caso es par, aquí son 6. Entonces vemos que la mitad está a alta presión, la mitad está a baja presión. Entonces, considerando esta parte donde la mitad de los pistones van a estar a alta presión y la otra mitad a baja presión, eso es lo que nos va a servir a nosotros para poder determinar las cargas que se van a aplicar, en este caso sobre el plato, y al final esa es una fuerza que va a tratar de verse reflejada en lo que es la flecha. Entonces, si nosotros analizamos el impulso que se le va a dar por medio de esa presión del fluido que va a tratar de empujar al pistón de manera contraria a su movimiento, entonces esa será la fuerza que se aplicará en este plato y es lo que provocará, pues en este caso, por la excentricidad que tiene, un momento puro, y por las mismas componentes también pudieran existir cargas radiales. Entonces ya les estamos poniendo un esquema de estas fuerzas dentro de la práctica. Bueno, entonces este sería de manera esquemática lo que ya habíamos visto en el video, donde nosotros tenemos, bueno, la fuerza aplicada en este caso por medio de uno de estos pistones, pensando en que de un lado vamos a tener a la mitad de ese disco todos los pistones que pudieran tener la fuerza con esa alta presión. Ustedes saben que la presión es fuerza sobre área. Ya conocemos el diámetro del pistón, entonces pudiéramos determinar la fuerza axial con la cual trataría de empujar el pistón al fluido, y obviamente va a ser una reacción del mismo valor en sentido contrario para lo que sería. Tenemos que esa fuerza, debido a la presión máxima, entonces lo que vamos a hacer para poder calcular la fuerza va a ser dividir entre el número de pistones que estén activos en ese sistema, que sería la mitad, que serían los que estarían sometidos a alta presión. Entonces ese número de pistones, vamos a hacer la división entre la mitad de esos pistones para poder calcular la fuerza. Bueno, entonces la fuerza debido al pistón va a ser la presión por el área, y si ustedes se fijan aquí, pues lo vamos a multiplicar por el número de pistones, que en este caso sería la mitad de ellos. Bueno, conociendo ya esa fuerza, vamos a poder determinar a partir de ese ángulo que ya tenemos en el esquema, tanto la componente de fuerza tangencial como fuerza axial. Tenemos ya ahí un ángulo que está definido para el contacto
en este caso, y tenemos esa excentricidad. Esa excentricidad va a generar, con respecto al centro de la flecha, un momento puro. Entonces ustedes van a tener que hacer el cálculo de la viga en diferentes planos debido a estas cargas y debido al momento puro. Con eso ustedes van a poder calcular las reacciones. Nada más que como lo estamos analizando en dos planos, pues ustedes van a tener que sacar las resultantes de esas reacciones, tanto del apoyo A como del apoyo B. Estas fuerzas resultantes son la carga radial que tendría cada uno de estos apoyos. Y bueno, considerando que la carga equivalente, nosotros sabemos que es una carga radial más una componente por una carga axial. Bueno, como ya sabemos la aplicación, que es una bomba de pistones axiales, aquí lo que vamos a poder hacer es proponer las horas que queremos que dure. Tenemos ya las revoluciones de funcionamiento. A partir del cálculo de las fuerzas en los rodamientos, van a hacer el cálculo de ver si esta carga equivalente nada más influye la carga radial o también una carga axial. Conocerán entonces el valor de la carga equivalente tanto para A como para B. El valor de A dependerá del tipo de rodamiento. En este caso, como el primero dijimos que iba a ser rígido de bolas, en el rígido de bolas este sí va a ser 3. Si ustedes proponen un rodamiento del lado derecho que es de rodillos, pudiera ser 10 tercios. Si consideran todavía que puedan ser de bolas, entonces van a volver a poner el coeficiente de 3. Con eso entonces lo que vamos a hacer aquí entonces es despejar el valor de la carga dinámica. Y nosotros entraríamos al catálogo a partir de ese valor de carga dinámica. Entonces esa carga dinámica, si ustedes lo despejan, bueno, quedaría de esta manera. Aquí sería el coeficiente A. Tenemos P, que es la carga equivalente, N, que serían las revoluciones, LH, las horas propuestas. Y bueno, ahí ya nada más, bueno, esto pudiera o no cambiar, depende del tipo de rodamiento que ustedes traten de utilizar. Donde si son de bolas, que pudieran ser también de contacto angular, o si son de rodillos de contacto angular, estos coeficientes pudieran cambiar. Ahí sí les recomendaría que entraran al catálogo del fabricante, y en ese mismo catálogo, dependiendo del tipo de rodamiento que ustedes quieran utilizar, él ya les propone qué valores pudieran tomar X y Y. Entonces, para que ustedes, a partir de eso, ustedes vean de dónde salió ese punto 35 y punto 57, que una pista sería ahí poder utilizar un rodamiento que pueda transmitir una carga axial y radial también a la vez. Bueno, conociendo eso, entonces pudieran obtener la carga dinámica, y entonces ustedes pueden entrar al catálogo y a partir del diámetro de la flecha que ustedes ya conocen y con la capacidad de carga que calcularon para cada uno de ellos, pues eligen el rodamiento adecuado. Por ejemplo, este que viene aquí, si ustedes van a utilizar rodamientos que no quieren poner rodamientos tan grandes como pudieran ser algunos de rodillos de contacto angular, algunas combinaciones que pueden llegar a hacer es colocar diferentes rodamientos, a lo mejor pequeños, pero unos juntos de los otros. Entonces esos conjuntos pues pudieran ser aplicables bajo este concepto, donde si yo pongo dos rodamientos juntos, no estoy duplicando la capacidad de carga. Entonces, en este caso, para este tipo de rodamientos que pudieran ser de bolas de contacto angular, solo se aumenta hasta 1.625 veces la carga individual. Entonces, para que eso también lo consideren ustedes si van a poner algún conjunto o un par de rodamientos. Esto les puede beneficiar en no hacer más grande el alojamiento para el rodamiento, pero bueno, si no tienen ninguna restricción de dimensiones, pudieran colocar uno grande. Si tienen restricción de no poder hacer más grande ese alojamiento, pues a lo mejor tienen que colocar 2 o pueden ser hasta 3. Pero bueno, considerando que no es directamente proporcional al número la capacidad de carga, entonces ahí tienen que checar bien cuál sería el coeficiente con el cual ustedes estarían aumentando la capacidad de carga individual
al momento de colocar dos o tres en el mismo espacio.